El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Amigos Treintones. Recuerden, amigos treintones, todo lo que hablamos aquí son meramente nuestras opiniones y, por supuesto, el cotorreo. Disfruten el episodio. Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Lara y el día de hoy trataremos el viejo mito de la Argentina, potencia o la Argentina como uno de los países más desarrollados del mundo hacia la década de 1900. Como muchos sabrán, esta idea se origina en una estimación económica que dice que Argentina en 1895 tenía el producto por habitante más alto del mundo y que hasta 1929 habría sido una potencia mundial y uno de los países más ricos del planeta. En el periodo que fue entre 1880 y 1930, Argentina se separó notoriamente del resto de América, junto a Canadá y Estados Unidos, con un crecimiento económico muy rápido, acompañado de un aumento de población importante. Durante esos 50 años, Argentina mantuvo su modelo agroexportador, a través del cual pudo erradicar gran parte del analfabetismo, pudo multiplicar el empleo privado, pudo modernizar su infraestructura de transporte y logró que el obrero urbano pudiera obtener salarios similares a los de Europa. A pesar de estos avances, se pueden mencionar algunos aspectos negativos, como la inmensa desigualdad respecto a la distribución de la tierra, el hacinamiento y pobres condiciones de vivienda, y entre las distintas provincias, un desarrollo muy desigual. Pero más allá de las críticas que puedan hacerle al modelo, cabe preguntarse dónde se ubicaba Argentina en el escenario global, y si acaso era una potencia mundial como algunos dicen, o simplemente era un país pujante, en vías de desarrollo, que pasaba un buen momento. Para obtener la respuesta hay que tener en cuenta los diversos factores que hacían una potencia hacia 1914. Los campos de la ciencia y la innovación tecnológica, el desarrollo de industrias de base como el petróleo, carbón, acero o la electricidad, la exportación de capitales financieros o empresariales, la población y la ubicación del país y, por último, el poderío militar. En el campo de la ciencia y la tecnología hacia 1910, Argentina se encontraba en un lugar marginado totalmente. Las innovaciones y avances se dieron en Europa y en Estados Unidos, permitiendo a estos sacar ventaja desde un primer momento. Inventos como el dirigible, el avión, el automóvil, la máquina de escribir, el ascensor, el gramófono, la ametralladora automática o las aspirinas son algunos ejemplos de innovaciones que se dieron entre 1880 y 1910 en estos países. La realidad es que Argentina no desarrollaba avances, sino que los traía de Europa y Estados Unidos. Otra forma de evaluarlo es ver los premios Nobel de la época. Desde 1901 hasta 1914, los premios a los avances en química, física y medicina fueron a parar casi todos a manos de europeos, siendo Estados Unidos la única excepción no europea, con 2 premios Nobel. Como es de esperar, Alemania llevaba la delantera con 14 premios, seguida por Francia con 8 y Reino Unido con 5. Argentina ni siquiera figuraba en el mapa. En lo que hace el desarrollo de las industrias estratégicas, Argentina estaba muy atrasada. El país era el mayor consumidor de acero por habitante de América Latina, y la inmensa mayoría se importaba. La importación de acero y sus derivados alcanzaban el 30% de las importaciones totales. La producción del acero en Argentina
se desenvolvió con muchísima lentitud, recién cobrando impulso en la década de 1940. En lo que hace el carbón, no se explotaban minas y el petróleo extraído en el país era insuficiente, debiendo importarse la mayor parte del mismo. El oro negro recién sería extraído en cantidades mayores. Durante la década del 20, con la creación del YPF, bajo la dirección de Enrique Mosconi, aunque aún así se continuó importando un buen porcentaje, hasta 1961. En torno a la electricidad, esta comenzó con el ingeniero argentino Rufino Varela, quien levantó pequeñas usinas y logró iluminar la calle San Martín, la calle Florida y parte del puerto, y los diques de BS y AS. Más allá de esto, el verdadero desarrollo vendría una vez más de Europa, con las empresas multinacionales alemanas y suizas. La germana CATE o Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad monopolizó el servicio eléctrico de Buenos Aires, junto a su par de fondos suizos. La Compañía Italo-Argentina de Electricidad, ambas se dividieron el mercado y acordaron no competir. Con un contrato bajo el brazo de 50 años para brindar sus servicios en todo Buenos Aires. Cerrando esto, se pueden ver cómo Argentina no poseía industrias estratégicas y por ende dependía de importar todo de fuera, ya sea acero, hierro, carbón o petróleo, mientras que la electricidad estaba en manos extranjeras en su totalidad. Y esto último nos lleva al otro campo, el de las capitales e inversiones. La Argentina en aquella época tenía muy poco capital propio y dependía mucho de las inversiones extranjeras y de las capitales que ingresaban al país. El Estado se endeudaba de forma constante para cubrir gastos corrientes, construcciones y vencimientos de deuda. La capacidad de pago de esta deuda dependía de las exportaciones, que a su vez dependían de la demanda europea. Si la demanda europea disminuía, había menos exportaciones y la deuda traía problemas de pagos. Si Europa seguía comprando granos y carnes y seguía dando préstamos, la rueda seguía funcionando y la deuda se iba pagando y renovando. Los capitales extranjeros entraban muy fluidamente y se asentaban con fuerza en sectores clave de la economía, desarrollándolos con grandes inversiones y generando monopolios. Ejemplos son los extensos ferrocarriles y sus miles de estaciones, los barcos mercantes en los cuales viajaba todo el comercio exterior, la mencionada red eléctrica de Buenos Aires, todos los tranvías urbanos, los frigoríficos y la industria del titanio. Hay que remarcar que estos eran pilares para el funcionamiento del país. Si los capitales extranjeros se reducían, el país se caía a pedazos, como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, donde el Producto Interno Bruto cayó 20 puntos. Los frigoríficos, que vendían carne de vaca congelada y enfriada, eran por lejos la principal industria que exportaba, y fueron oligopolizados por la estadounidense Swift y otras empresas inglesas, que en total sumaban el 88% del total, quedando solo el 12% en manos de empresas argentinas hacia 1914. La industria exportadora del titanio estaba en manos de la empresa inglesa La Forestal, la cual llegó a ser la número 1 del mundo en su grupo. Otro caso es el de la flota mercante, que movía el comercio exterior del país y que era puramente extranjera. Una buena parte del comercio marítimo dependía de la corona inglesa, que se expresaba a través de la Royal Mail Steam Packet Company.
Es aquí que se denota otra gran diferencia de Argentina respecto a los países más avanzados. ¿Y qué es de los capitales? Fluían desde Europa hacia Argentina y no de Argentina hacia Europa. A Argentina le prestaban dinero, le construían los ferrocarriles, le producían la carne, le proveían la electricidad, pero Argentina no hacía nada de eso. No tenía una expansión similar, ni mucho menos. Recibía capitales externos, pero no enviaba los suyos a ninguna parte, porque todavía era un país retrasado respecto a Europa. Visto los tres campos, se puede ver que están relacionados entre sí. Como los grandes países tenían capital, podían desarrollar tecnología y producir acero, petróleo, electricidad y bienes relacionados a ello, y exportarlos a otros países que no contaban ni con la tecnología ni con el capital. Algunos ejemplos de esta combinación de tecnología, capital e industria son las enormes empresas que siguen en Alemania, la metalúrgica alemana Krupp, la farmacéutica Bayer y la compañía de productos eléctricos AEG, como también Siemens. En Estados Unidos se encontraba Singer, la mayor fabricante de máquinas de coser del mundo, la enorme petrolera Standard Oil, la gigantesca productora de acero US Steel, el conglomerado General Electric, la fotográfica Kodak y la mítica Procter & Gamble. En Inglaterra destacaba la Textile Coats, la enorme minera Rio Tinto, la tabacalera líder mundial BAT, la fabricante de armamentos Vickers y la petrolera Shell. Sí se sostiene la creencia de que Argentina era una potencia mundial. Yendo hacia el campo de la población, hay que decir que Argentina también se quedaba detrás de los países más avanzados hacia 1914, año donde se realizó un censo nacional. Argentina tenía casi 8 millones de habitantes. Esto contrasta con las poblaciones de los siguientes países: Estados Unidos 90 millones, Alemania 68 millones, Austria y Hungría 50 millones, Francia 40 millones, Gran Bretaña 46 millones, Italia 35 millones, y esto sin contar las colonias. Contando las colonias y protectorados, el Reino Unido tenía 458 millones de habitantes, Francia alrededor de 90 millones y Alemania 81 millones. En suma, la población de Argentina era mucho menor que los países industriales y por ende su mercado interno era más pequeño y el país se encontraba muy despoblado. En cuanto a la geografía, si bien el país gozaba de diversos recursos, su ubicación lo aislaba del mundo. Estando a 20.000 kilómetros de Asia y a 11.000 kilómetros de Europa, las potencias siempre deben tener un acceso comercial razonable a otros mercados, como es el caso de Alemania, que se encuentra en el centro de Europa, de Estados Unidos, que tiene salida a 2 océanos, o de China, que tiene salida a todo Asia. Por último, toca hablar sobre el poderío militar de Argentina hacia 1914. Y digo 1914 porque entre 1900 y 1914 el ejército argentino se modernizó. Si se toma la década de 1890, los resultados serían aún más negativos. Si bien hacia 1914 las Fuerzas Armadas estaban modernizadas, bajo la influencia del ejército alemán, y regionalmente eran de lo mejor. El poderío militar era muy inferior al de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y Alemania, debido a la baja población, casi nulas industrias estratégicas y baja innovación tecnológica. Para ver la diferencia, basta observar el número de tropas que cada país podía movilizar hacia 1914. El ejército argentino tenía alrededor de 15.000 soldados profesionales y podía movilizar hasta 120.000. Usando el sistema de reservas,
Eso contrasta con los 4 millones de Francia y Alemania y el 1.000.000 de Gran Bretaña. Aclaro que estos son números previos a la Gran Guerra. Otro signo es el peso de la flota armada de cada país, el cual se puede medir en toneladas. Inglaterra era por mucho la primera potencia mundial, con 3.560.000. Alemania 820.000, Estados Unidos con 718.000, Francia con 560.000, Japón con 390.000, Rusia con 250.000 e Italia con 230.000. Argentina era octava con 95.000. Pese al privilegiado lugar, se encontraban bien lejos de las primeras 7 potencias. Además de esto, cabe agregar que la Primera Guerra Mundial fue mundial porque tanto Gran Bretaña como Alemania y Francia poseían colonias alrededor del mundo y podían movilizar tropas en más de 2 continentes a la vez. Argentina, si bien tenía la capacidad de defenderse en tierra gracias a sus extensos ferrocarriles, era incapaz de llevar la guerra por fuera de sus fronteras terrestres, algo que los países industrializados podían realizar, incluido Estados Unidos en 1916. Cuando ingresó en la guerra, por otro lado, en un país con bajos capitales nacionales y sin desarrollos en la industria, es muy difícil que se busquen innovaciones y avances en el campo militar, por no decir imposible. Los países centrales desarrollaban avances gracias al capital que poseían y en las colonias podían probar las innovaciones armamentísticas. Argentina, una vez más, importaba los avances desde afuera. En el caso del ejército, con el envío de oficiales a Alemania, su entrenamiento y la compra de material de guerra alemán en la década de 1910. Lo que ocurría era que las exportaciones de granos y carnes eran muy redituables, y a la élite gobernante le bastaba con traer las innovaciones, la industria y los capitales desde afuera. No veían hacia adelante y no buscaban diversificar las exportaciones o una mayor integración industrial. El país exportaba productos primarios y recibía inmigrantes e inversiones desde fuera, y eso le alcanzaba para crecer y desarrollarse, hasta cierto punto. Pero nunca se produjo un desarrollo tal que el país exportara capitales, tecnología o bienes industriales complejos. Por ende, cuando Gran Bretaña comenzó a cerrar sus fronteras comerciales y los precios de los granos y carnes se fueron desvalorizando. Argentina se fue quedando estancada y poco a poco fue dejando de ser aquel país pujante en vías de desarrollo, que fue entre 1880 y 1930. Hay que agregar que tampoco durante los gobiernos de Perón la Argentina fue potencia. El país seguía teniendo problemas similares a los mencionados en este podcast. Poco capital nacional, poca industria estratégica, poca población y poca exportación industrial. Es así que Argentina siempre fue un país agrario en desarrollo, con sus altos y bajos. Nunca fue esa potencia financiera, industrial y científica que sí fueron Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos hacia 1914. Y también me gustaría que escucharan una opinión de parte de un amigo de Argentina llamado Diego. Y pues, venga mi Diego, vamos a escucharte. ¿Qué tal, amigos treintones? Mi nombre es Diego, de Argentina. Un placer enorme estar acá de vuelta en el podcast. Nací en Ingeniero White, en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires. Tengo ya 40 años, este año cumplí los 40. Y bueno, he vivido todos estos años aquí en Ingeniero White. Me he criado con mis padres y la verdad que he visto un cambio muy rotundo. O sea, ha evolucionado mucho tanto el lugar donde yo vivo, el que sería es una zona cercana a un puerto, ¿no?
o sea, básicamente es el puerto de Ingeniero White. Y también la ciudad ha crecido mucho porque han venido muchas empresas de otros países, que básicamente es lo que más le genera ganancias a esta ciudad. El puerto es un puerto muy importante acá en Argentina. Y bueno, si bien como todo el progreso es bueno, también tiene su lado malo, porque por ejemplo este lugar donde estoy viviendo yo ahora fue un lugar que era muy conocido por ser una zona portuaria, ¿no? O sea, que la gente vivía de la pesca, de barcos, de embarcarse, todo eso. Bueno, todo eso, los puertos se privatizaron, se perdieron. Básicamente uno casi no puede entrar al puerto, digamos. Yo antes tengo recuerdos de ir cuando era chico a pescar con mis papás, pero muy chico. Venían muchos barcos de otros países aquí, así que era muy reconocido por eso. Este era un lugar que tenía como mucha vida de noche, muy festivo. Incluso, bueno, quedó a día de hoy una fiesta que se celebra todos los años, que es muy importante. Salió de algo hecho por personas de aquí del lugar, y con el tiempo, bueno, se hizo algo ya muy, muy multitudinario. Viene gente de toda la ciudad hacia aquí, pero ha perdido identidad el lugar como un lugar portuario, se puede decir así. Por ello no soy muy bueno hablando de ese tipo de cosas. No me expreso muy bien, pero bueno, lo trato de contar con mis palabras. Y bueno, si bien eso es lo que quería decir, ha habido mucho progreso en ese sentido, pero también ese progreso barrió con todo un estilo de vida que tenía este lugar y se ha perdido mucha la identidad. Y bueno, también eso siento que ha pasado también un poco con el país, se puede decir. Ahora estamos pasando también por un cambio generacional, se puede decir así. Lo mismo, por ahí suena muy redundante, yo de política mucho no sé, pero bueno, han habido muchos cambios de gobiernos. Ahora hubo otro cambio de gente, ¿no? Que está queriendo hacer un cambio muy radical, lo cual quizás a futuro pueda ser como un progreso, pero lo mismo, yo estoy viendo que está barriendo con un montón de cosas. Y a la vez incluso quieren cambiar, por ejemplo, la moneda del peso al dólar, lo cual también sería, como yo lo veo, como una especie de pérdida de identidad. Algo así ya había sucedido en los 90s con otros presidentes que privatizaron muchas empresas y eso. Incluso, por ejemplo, mi papá fue afectado por eso, se quedó sin trabajo más de 10 años, hasta que después, pasados los 2000, pudo encontrar de vuelta trabajo. Así que ahora estoy tratando de atar cabos, pero más o menos así es la realidad yo sería una persona de clase media, por decirlo así. Más o menos así es la realidad para la gente de mi generación, de 30 y pico, 40 y 40 y pico. Podríamos decir que vivimos bien, y el argentino lo que tiene es que se va adaptando a los cambios. Yo calculo que la gente debe ser así en todos lados igual. Por ahí en países más desarrollados obviamente es distinto, porque por ahí no es tanta cantidad de gente y están más acostumbrados a una estabilidad. Entonces por cualquier cosa salen a quejarse. Aquí, si llega a pasar algo así, sería un caos total. Ha pasado. Muchos esperan que puede llegar a pasar en cualquier momento. Ojalá que no, porque fue una situación muy fea. Pero eso, o sea, no hay, lamentablemente no hay como una estabilidad económicamente hablando, pero el argentino sabe sobrellevarse. Y bueno, eso es lo que yo he visto. Por ahí no sé, estoy tratando de unir los cabos, Gus. Eso es lo que yo he estado viendo en todos estos años, básicamente desde chico, que he visto a mis padres, y ahora me sucede a mí, ¿no? Y a mis hermanos y amigos. Y bueno, después hay gente que sí, gente que está muy bien, que los cambios de gobierno los favorecen mucho. Es como todo, ¿viste? O sea, la verdad está ahí entre el medio, ¿no? Entre medias. Hay gente que las cosas las favorece y a otra no. Por eso por ahí
qué sé yo, se termina creando como una especie de desigualdad, por decirlo así, y se genera como un conflicto entre clases, se podría llegar a decir. Eso debe suceder en todos lados igual, pero bueno, eso es lo que siempre observo yo aquí. Ya te digo, era tema de conversación con mi familia siempre, ese tipo de cosas, ¿viste? Bueno, pues de los políticos siempre se hablan de que son corruptos, ¿viste? Obviamente van a tener gente que los siguen a muerte. En mi caso yo estoy siempre como en un bando más neutro, ¿viste? O sea, no soy de ver las cosas en blanco o negro, ¿viste? Siempre veo más como los grises, y de ahí voy adoptando qué es lo que me gusta y lo que no, ¿viste? Así que es como que no me puedo decantar por un político o por otro. Es como que en realidad no me terminan de convencer nunca ninguno, ¿viste? Sí, yo lo que noto, por ahí me estoy yendo a mamo con esto de la política, pero que también es un tema cultural, o sea, de la misma gente. No sé si esto es lo mismo, si se vivirá en todos los países, porque yo nunca he salido de Argentina, pero lo que he notado es que por ahí acá se le recrimina mucho al político, por ejemplo, un montón de cosas. Incluso al día de hoy siguen saliendo escándalos de cosas de políticos y de fiestas sexuales, qué sé yo, robo de dinero, lo que sea, o sea, un abuso de poder, se podría decir. Y bueno, por ahí yo lo que me he dado cuenta, por ahí a mis 40 años, por ahí me di cuenta tarde, pero esto es como una reflexión mía de que en realidad no nos damos cuenta de que nosotros también somos parte del problema. O sea, si bien uno le recrimina ciertas cosas a un político, la mayoría de las personas en su vida personal hace lo mismo a otra escala, ¿no? Dependiendo del nivel de económico, por decirlo así. Pero hasta te puedo asegurar que hasta en el nivel más mínimo de economía la gente va a estar corrupta de alguna manera. Tampoco quiere decir que se pueda vivir 100%, no sé, de una manera honorable, no sé, qué sé yo. Pero bueno, yo observo eso. Entonces, que si vos mismo, o sea, sos de esa forma, ¿qué podés llegar a esperar de esa gente que acá cobra muchísima plata? O sea, es una locura, y tiene tanto poder, ¿entendés? Entonces, yo creo que si a una persona normal le darían ese lugar, harían lo mismo, ¿entendés? No digo, a ver, es una forma de decir, no digo todas las personas, pero creo que cada una se iría de alguna manera corrompiendo. Así que no sé cómo solucionarlo. Yo calculo que es también un tema de educación. Obviamente que no todos los políticos deben ser de la misma manera. Tampoco ya te digo, esto es una apreciación mía, no miro programas de política, ni soy observador, ni nada, muy, muy poco. Así que nada, pero bueno, después por el otro lado, Argentina también es un país hermoso, es un país muy rico en todo tipo de cosas. O sea, vos calculale que con toda la plata que se han robado los gobiernos que han pasado, el país ya tendría que estar fundidísimo, pero sin embargo sigue. Y por ahí es eso también lo que tiene, que Argentina, ya te digo, como que va sobrellevando las cosas, ¿viste? No sé en cuándo va a llegar el momento en que se diga basta, pero bueno, es un país muy lindo. Yo he tenido suerte no conozco toda Argentina. Tengo amigos, por ejemplo, que sí han hecho viajes por toda Argentina. He visto cientos de fotos. Yo he viajado a diferentes provincias y la verdad que es hermoso. O sea, tenés lugares muy variados, todo tipo de climas, gente también muy variada. O sea, vas a ir a lugares donde la gente es totalmente distinto de donde vivo yo, y incluso tienen lenguajes distintos, si bien hablan castellano, ¿no? Pero con palabras distintas, ¿viste? Costumbres distintas, que prácticamente parece que fueran otro país. Así que nada, por ahí a mí lo que me gusta es eso, tiene una variedad Argentina de gente, de cosas. Lo mismo que si vas a Buenos Aires, no sé, a mí Buenos Aires me encanta, hace años que no voy, me encantaría volver algún día. Es como cada cuadra que haces es una cosa distinta, ¿viste? Es increíble, son ciudades muy lindas.
Mar del Plata, qué sé yo, no sé, Bariloche, es hermoso los paisajes que tiene. El norte es hermoso, bueno, más al sur no conozco, pero hasta donde más fui es a Bariloche en el norte, en el sur, digo. Y nada, o sea, es un país que tiene mucha riqueza cultural y en recursos, ¿no? O sea, tenés de todo acá, tenés buenas tierras, así que nada, eso, o sea, bueno, después tenés una identidad de Argentina, es el fútbol, el mate, o sea, acá te vas a encontrar con gente, va a estar todo, te van a estar o sea, la gente de acá se levanta y lo primero que hace es ponerse, obviamente, una forma de decir, no te digo el 100% de la gente, pero se van a poner a tomar mate, incluso capaz que ni comen y tomas mate, o lo haces solo o con conocidos, con el que sea, capaz que incluso con gente que no conoces, tomas mate, es algo que une mucho a la gente, que se comparte. Son como tradiciones que tenemos acá, que las tenemos inculcadas desde que nacimos prácticamente. O sea, vas a ir a una casa y vas a tener muchos paquetes de yerba, muchos mates por todos lados, bombillas. Es lo típico de encontrarte con una persona y decir vamos a tomar mate, ¿viste? Bueno, el fútbol, lo mismo. Gente que es... Yo, justamente en mi caso particular, no soy muy fanático del fútbol, pero sí, como es algo que lo mismo, o sea, desde chiquito que he jugado al fútbol, que miraba los partidos de la selección, miraba los mundiales, hasta el día de hoy, es algo que lleva mucha pasión, y sobre todo el último mundial y los últimos partidos, es una cosa que moviliza mucho a la gente, muchísimo, o sea, incluso termina movilizando hasta al que menos le gusta el fútbol, por X motivo va a terminar mirando un partido de la selección. Es como que es demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado demasiado argentino, por decirlo así. Está como en el ADN. O sea, haber gente que te puede estar hablando las 24 horas de fútbol. Chicos, grandes, se van a conocer todos los jugadores, todos los equipos. Nada, es muy lindo, qué sé yo. Así que bueno, nada, eso por ahí es desde mi perspectiva. A ver, puedo estar hablando mucho más, pero me llevan casi 15 minutos, va a ser mucho estirarme demasiado, pero bueno, más o menos ese era el pantallazo que quería dar, como para unir la visión mía de donde vivo, que es un lugar, en sí es una ciudad linda, o sea, ha crecido mucho de lo que era cuando yo era más chico, y a lo que es más o menos el país, ¿viste? Así que bueno, nada, Gus, te dejo que sigas con el podcast y muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, un saludo y hasta la próxima. Agradezco mucho a Diego la aportación de este audio, pero cuéntenme qué tal les ha parecido el episodio del día de hoy, si quieren que sigamos manejando este formato, y si es así, háganmelo saber en la caja de comentarios. Por mi parte ha sido todo y solo me queda agradecerles su enorme apoyo para que este canal siga creciendo. Hasta pronto, amigos.